Bueno, el tallado en fondo lo descubrí trabajando en los talleres de escenografía en el descubrimiento de San Felipe. También con el profesor Daniel Villaguirre, que era de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Estaba trabajando en un proyecto de la Academia de Triana, Dance Academy. Necesitaba algunos ayudantes y yo estaba estudiando en ese momento, todavía era menor. Y bueno, él estaba convocando ayudantes generales en ese momento, ya que se manejan en el ámbito artístico como profesor de la Universidad de Panamá. Y entonces yo fui uno de los que me inscribí en ese momento para ayudarlo. Él trabajaba escenarios de Metcon, en ese momento era RPC Televisión, y también yo en mis tiempos libres me iba con él para ese taller y descubrí que se hacían piezas de hielo seco. En ese momento no solamente era hielo seco, eran muchas otras cosas, pero vi las primeras figuras talladas que eran unas estatuillas de Óscar y noté que era todo hielo seco. Él nos explicaba que era un material que se trabajaba bastante en ese ámbito de los escenarios. Con el profesor Villaguirre ya hicimos las primeras formas, no era decir el tallado en sí, sino que era todo general: pintura, dibujo, cortes de letras, un sinnúmero de cosas. Y por lo menos por ahí fue que me fui entrando en este mundo de la escenografía. Bueno, la primera figura que tallé fue un pájaro carpintero, me acuerdo. Yo realmente no tallaba, yo realmente pintaba en la mayoría de los casos, dibujo y pintura, pintando telones y rotulando para algún negocio, algo así, como ayudante. Curiosamente yo veía cómo se llegaban las figuras y cortaban las letras. A mí me tocó cortar letras para distintos pedidos y pintarlas a la vez, pero el retazo que quedaba, yo como curioso y tratando de descubrir algo más, comencé a pegarlos, unirlos y cortarlos en la misma máquina se cortaban las letras. De ahí le di forma a un pájaro carpintero y me puse a cortarlo con exacto para ver cómo me quedaba. Bueno, la persona que estaba encargada, o el jefe en un momento, me vio haciendo eso y me dijo que me estaba quedando bien. Me preguntó en el momento si yo me atrevía a hacer otras cosas más aparte de eso, no de una magnitud grande ni de otras proporciones, pero sí como cosas pequeñas. Y yo les dije sí me atrevía a hacer eso. Así que comencé a hacer 7 ovejas para un nacimiento pequeño, que era un pedido del Hotel Panamá en aquel momento de una Navidad. Así que empecé con viendo el prototipo que ya se había hecho y algunas ilustraciones, comencé a hacer el dibujo de la oveja. Entonces le di la forma y guiándome con la figura hacer esa también. Pero en realidad el pájaro carpintero fue la primera pieza que hice tallada ya completa. Y bueno, eso me sentí muy bien porque mi impresión fue que hice algo nuevo, hice algo diferente, algo que también tenía que llevar yo a la realidad porque yo tenía mis principios de hacer esculturas. Fui alumno del profesor Emilio Torres y el profesor Benjamín Palma, uno de los que eran los que dictaban clases en la Escuela Nacional de Artes Plásticas del INAC en aquel momento. Entonces fue una manera de aplicar lo aprendido, más no lo había hecho, así que curiosamente lo hice y lo puse en práctica, así que parece que gustó y ahí seguí mi ánimo de seguir haciendo y me sentí muy feliz por eso. No tuve miedo por el simple hecho de que ya, como anteriormente mencioné, había practicado con
con el profesor Villaguirre, la escenografía de Triana. Más que ya yo estaba viendo cuando era pintor cómo se trabajaba la escenografía. Y como fue posible, simple curiosidad hacerlo, tocar el fondo y darle forma, entonces no sentí el miedo, sentí más bien el ánimo de seguirlo haciendo y seguir haciendo otras cosas más. Como adolescente, en momento como que descubrir más que en mi ignorancia, en el momento de que me podía servir para desarrollarme o tener un ingreso de algo así, fue siempre curiosidad de hacer las cosas, o sea, de mostrar y hacer algo nuevo, pero sin temor, porque más el temor era cuando ya eran pedidos especiales, cuando ya eran cosas mucho más grandes, que era un poquito más complicada, así un poquito el nervio y el temor, porque ya es una responsabilidad, un pedido, una cosa distinta a cuando uno descubre algo y le sale bien y uno va como que buscando y subiendo el nivel de hacer cosas mucho más grandes, mucho más difíciles o complicadas, puede ser algo así, más complejas. Y entonces ya ahí sí tiene un poquito de temor, pero ya cuando uno va agarrando la confianza de que uno lo puede hacer, uno mismo en sí en el interior dice, uno lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Y cuando tienes el debido ánimo y que la persona te dice te está quedando bien, entonces más ánimo te da a ti. Bueno, en mis inicios, cuando empecé, eran en los talleres de San Felipe, conocido como el casco antiguo. En mi exploración como estudiante, me iba con mis compañeros hasta las bóvedas. Caminamos San Felipe, Santa Ana, esa área, y descubrimos que había muchos talleres de escenografía. Nosotros a veces buscamos un trabajito de medio tiempo, entonces cuando salíamos íbamos a explorar a diferentes talleres. Había un taller en el frente de la iglesia de la Merced, en esa catedral, en la esquina del parque de San Felipe, en la parte de atrás del parque Herrera. Realmente había muchos tallercitos, y descubrimos uno de los talleres que esa era como la cuna o el punto estratégico de las escenografías que hacían las carrozas del desfile de Navidad en aquel momento la alcaldesa Mayín Correa, que ella no estaba en la alcaldía, pero ella fue como la que sembró eso ahí y dejó esa semilla para crecer. Entonces con mis compañeros explorando, visitamos algunos talleres, no veían como estudiantes como que no, pero sí, hasta que un taller nos dijo que estaba bien, que podíamos hacer algo por medio tiempo, y fue donde iniciamos. Estaba en la iglesia de la Merced, me acuerdo, a un costado. Ahora la remodelación está muy bien, muy diferente, pero ahí fueron los inicios de los talleres que estaban ahí. Ese taller se pasó a un costado de la iglesia catedral. Ahí fue donde yo comencé entonces nuevamente con ya de lleno con la pintura de las telas para el Teatro Nayans, que eran más bien los telones para las obras de teatro de academias de danza y ballet. Y entonces ya me involucré un poquito más en el asunto de la escenografía con los señores que estaban ahí. No eran tutores, digamos, eran trabajadores más bien. Y entonces no tenía una guía exacta y precisa de las cosas que exactamente que se hacían, pero yo obedecía lo que me indicaban. Así que bueno, ahí se veía bastante madera, hierro, tela, pintura, foam, escarchas, un sinnúmero de materiales que es lo que se utiliza para la escenografía. Alguna parte de electricidad, papel maché, alambre de pollo, como dicen, que nosotros habíamos que forrar la pieza con alambre de pollo y papel maché con goma y engrudo. Y estos fueron los primeros inicios de cómo se trabajaba esto. O sea, a pesar que visitamos otro taller, este fue el único que nos dio, como que dice, la oportunidad de iniciar y ver realmente el mundo de la escenografía. Esos fueron los inicios como ayudante en esa área de San Felipe.
bueno, Formas Arte nació cuando ya yo quise ser independiente. Ya con la trayectoria que yo tenía y que ya había visitado Costa Rica, había estado en otras actividades como las tablas, Chitré, y ya había la necesidad de independizarme, ya que había intentado ser socio y esas cosas. Una conversación en Costa Rica con un amigo mío que se llama Horacio Prado, él me animó a hacer otro tipo de cosas, pues, como otras habían hecho, de que se habían independizado y había puesto su propia empresa y había puesto un nombre. Al principio no sabía qué nombre poner, había puesto, digamos, Funcionarte, si me asociaba a otra persona, y otros nombres ahí que no le hayamos sentido, pero sí, eso fue surgiendo más bien en el 2012-13. Yo todavía era ayudante general, ayudante secundario, tallador secundario. Cuando vengo a Panamá, que ya no veo el ingreso total como socio de la empresa que está en el momento fusionado o que éramos socios, no me sentías con la satisfacción de por lo menos la parte económica que me llegaba. Entonces tuve la iniciativa de iniciar mi propia empresa, ya que me animaron muchas personas que decían, ya te conocemos, ya sabes quién eres tú haces el trabajo y tú puedes ya hacerlo independiente y ya no tienes que estar trabajando para otra persona, sino para ti mismo. Entonces me tomé la decisión que sí era necesario y ya me sentía mucho mejor yo que fuese algo mío, no compartido ni que fuese trabajando para otra persona, sino que fuera algo mío y que yo mismo tuviera mi propia personal, mi propio nombre, mi propia empresa. Entonces al principio soy complicadito porque uno no está con la debida información adecuada para poder arrancar, pero sí comencé a buscar nombre. En Costa Rica le puse Formas Art, que éramos 4 compañeros y hacíamos de 4, así por eso lo puse en inglés, pero no, eso era temporalmente. Pero ahora cuando estaba en Panamá, puse el material principal que hago yo, FON, y yo pongo el arte. Esa era la función, FON más arte, o sea, lo mío. Y esa función es el resultado de lo que nosotros hacemos, que el material principal y yo le doy la forma artística, así que lo dejé de esa forma. Y bueno, ya me comenzaron a buscar, ya comencé a diseñar un logo, y ya las personas también comenzaron a buscarme por ese sentido y todo, bueno, se fue abriendo muchas puertas en ese sentido y de ahí surgió Formas Arte a partir del 2014-15. Si te generalizo, me gusta todo, porque desde niño me gustaba el arte, el dibujo y hacer cosas. Pero en realidad en este tipo de trabajo del tallado me agrada cuando hay que hacer cada vez una cosa diferente. No es cuando tú vendes algo, solamente vendes eso. Si eres contador, haces contabilidad todos los días o algo por el estilo, hace lo mismo rutinariamente todo el tiempo lo mismo. En esto me agrada mucho es cuando yo hago cosas distintas o me hacen pedido cosas distintas y es satisfactorio esto. O sea, sales de la rutina, sales de algo que es sumamente como muy lineal y este mundo es cosas temáticas. Haces cosas modernas, haces cosas antiguas, hace cosas contemporáneas y a eso uno puede discernir de muchas cosas. Por lo menos también cuando el reto es mucho mayor, a mí me satisface mucho porque ese reto lo hago realidad y lo hago realidad para otras personas que lo piden, y entonces eso me incentiva a seguir mucho más arriba, hacer mucho más cosas más grandes, y eso a mí me llena de satisfacción. Hoy en día, como cuando yo comencé con algo pequeño,
después algo mediano, mucho más grande, y así fue creciendo eso. Y me gusta como que el reto que viene, que sigue, y eso me satisface. Eso es lo que más me gusta cuando tienes que enfrentar el reto de cómo hacer algo más allá de lo normal, más allá de lo que tú haces diariamente. Entonces, una de las cosas de las que me buscan es cuando otros no se atreven y yo sí me atrevo. Como que dice, un diseño que venga, digamos, para Navidad, que yo tenga que hacer un elfo, y ese elfo tiene que llevar muchos detalles, muchas alas, muchas cosas, y bueno, el reto para mí es como que dice, me llena de mucho más ánimo para hacerlo. Entonces, eso me gusta, eso me agrada, que las personas me busquen por mi trabajo, y sentir esa satisfacción de las que personas van a quedar contentas por el trabajo que yo hago, y que me agrada. Pues. Por lo menos en carnaval, todavía es mucho más complicado, porque los diseñadores se inspiran en cosas fantásticas, cosas mitológicas, y entonces, ¿quién más que me escogen a mí para llevar eso a la realidad? Entonces me satisface en parte de que ellos me tomen en cuenta, y cuando yo les entrego este trabajo ven lo que querían, y entonces también me llena de satisfacción y de gusto cuando ellos reciben el trabajo hecho y lo llevo a la realidad, y están satisfechos por el trabajo que se hace. Eso también me llena de alegría. El consejo que le daría a los estudiantes que quieren emprender en el arte sería no tener temor a ser exitoso, porque eso está en el interior de uno mismo. Ponerse la barrera a uno mismo. Uno tiene que atreverse a demostrar lo que sabe, a demostrar su habilidad, a demostrar todo por el todo, porque si no te das a conocer, o no expresas lo que sabes hacer, entonces no te van a conocer, y tú mismo no te vas a abrir las puertas, te las estás cerrando. Así que debes ser perseverante, debes ser motivado, de tener esa motivación siempre, no flaquear, sino que insistir uno mismo, insistir en la sociedad, porque sí hay puertas para abrir, pero no las has abierto, no las has descubierto, así que eso está por descubrirse. El mundo está lleno de arte. Como decía mi profesor en el principio, el mundo es arte. En cada momento que tú hagas algo, ya sea en la matemática, en la ciencia, en la parte científica, siempre hay algo que hacer artísticamente, ya sea un logo, un dibujo, un esquema, hay algo ahí siempre. Entonces tú tienes que ser perseverante en eso, buscar, como cuando la gota te pega a la piedra, tanto da la gota que parte la piedra. Entonces debemos hacer así, siempre sé insistente, sé necio, aquí estoy. Y cuando tú estás en el punto, hazte valer, grita, como dice, haz bulla, haz ruido, para que tú te vean y sepas que tú estás ahí por un motivo, y no te dejes flaquear por nada del mundo. Siempre sé sólido en tus decisiones, y siempre hacia adelante. Perseverancia y dedicación a lo que tú amas. Eso sería.